Saludos hermanos, es un placer estar con ustedes aquí por ese medio compartiendo lo que es la palabra de Dios. Quiero darle gracias al Señor que me ha permitido poder compartir esta reflexión, este mensaje que tengo para el día de hoy con ustedes. Hermanos, si recuerdan, anteriormente estábamos viendo lo que se trataba sobre la obediencia. Estábamos viendo un contraste entre la desobediencia de Adán y la obediencia del Señor Jesucristo. El día de hoy continuaré con este tema y vamos a irnos a Romanos capítulo 5, versículo 19, para comenzar. Nos dice la palabra de Dios: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí podemos ver un contraste. La desobediencia de un hombre. Por la desobediencia de un hombre, muchos están siendo constituidos pecadores, separados de Dios. Y vemos el contraste de este otro hombre, por su obediencia somos constituidos justos. Volvemos a ser de Dios, volvemos a ser sus hijos por medio de Él. Y tratando eso, vamos a ver que esa desobediencia de este hombre que se habla ahí es de Adán. Y de ese hombre que obedeció es el Señor Jesucristo, por el cual nosotros somos presentados delante de Dios como justos, mediante su sacrificio. Pero vamos a hablar en esta noche del Señor Jesucristo, de su obediencia. Ya vimos la desobediencia de Adán. Ahora hablaremos de la obediencia de Dios, del Señor Jesucristo. Pero para ello, primeramente, debemos entender algo. El Señor Jesucristo es 100% Dios y también es 100% hombre. No podemos caer en el error de menospreciar la deidad del Señor Jesucristo o despreciar la humanidad del Señor Jesucristo. Tenemos que ver lo siguiente y vamos a ver este aspecto como Dios. Y para ello vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 1 al 3, comenzando por ahí. Y nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí terminé en el versículo 17 y podemos ver que estos versículos nos están hablando del Señor Jesucristo. Nos están confirmando su deidad, que Él es Dios. Nos están refiriendo a que Él fue el que estaba en la creación. Aquel primer día cuando se comenzó a crear, cuando Dios separa la luz de las tinieblas,
Cuando toda la creación comienza a obedecerle a Dios, ahí estaba el Señor Jesucristo, ahí estaba Él dando órdenes y la creación obedeciendo. Podemos ver que Él es 100% Dios. Pero aquí hay algo interesante que podemos analizar. Su posición como Dios. Él nunca estuvo subordinado. Él era Dios. Él daba las órdenes también. Y podemos ver también que como el Hijo eterno era coigual al Padre y al Espíritu Santo. Eran totalmente iguales. Son totalmente iguales y van a seguir siendo totalmente iguales en deidad. En deidad, en Dios, son iguales. Pero viendo eso, podemos ver algo importante. El Verbo tomó forma humana. Dios tomó forma humana. Aquí hay algo interesante en eso. Y uno de los aspectos que podemos notar en ello es el Maestro perfecto. Dios, convirtiéndose en forma humana, la perfección, haciéndose en forma humana, nos da un resultado de un Maestro perfecto. Y lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, que nos dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí lo vemos. Señor Jesucristo, siendo Dios, nos da una lección. Nos da una lección de que estando Él en esa posición, estando Él en la posición que tiene Dios, siendo Dios, nunca escatimó nada. Y decidió venir a ese mundo, convirtiéndose en hombre, rebajándose, para ser como uno de nosotros. ¿Qué lección más hermosa podemos encontrar en esta acción? Aquel que es el Rey decide rebajarse y venir para salvar a aquellos que han decidido despreciarle. Pero continuando, vamos a ver lo que nos dice. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. El Señor Jesucristo se convirtió en hombre y obedeció al Padre, a Dios el Padre en todo. Él obedeció toda su vida aquí en la tierra, desde el momento que nació hasta que murió en la cruz. Obedeció fielmente al Padre. Aquí tenemos un ejemplo. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de obedecerle en todo momento a Dios. Debemos de estar fieles en obediencia. No tenemos excusas. En todo momento debemos obedecerle. Podría decirse de nosotros, al final de nuestras vidas, que obedecimos a Dios hasta el día de nuestra muerte. O podría decirse que obedecimos a nuestro Señor hasta el día de su venida. Ese debería ser el mayor gozo que nosotros como creyentes deberíamos de tener. Obedecerle en todo momento, por toda nuestra vida.
creerle y hacer lo que Él nos manda en sus escrituras. Es importante ver también como el ejemplo perfecto, este Dios que se está haciendo en hombre, convirtiéndose en hombre, es un ejemplo perfecto. Lo miramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Un ejemplo perfecto. Obediencia bajo circunstancias difíciles. Ese es el ejemplo que miramos aquí, que Dios nos ha dado. Bajo el sufrimiento, el Señor Jesucristo siguió obedeciendo. Y hermanos, ese es el llamado que tenemos en las Escrituras, a seguir sus pasos. El ser cristiano no nos está absolviendo del sufrimiento. El ser cristiano no nos quiere decir que vamos a tener una vida de felicidad. Ese sería un engaño. El ser cristiano nos va a demandar mucho. Nos va a demandar mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios no es tan fácil cuando estamos en un mundo que va en contra de la obediencia de Dios. Cuando el sistema va en contra de la obediencia de Dios. No es tan fácil. Y va a haber sufrimiento. Pero así como el Señor Jesucristo sufrió obedeciendo hasta el final, hasta llegar a la muerte por cruz, para rescatarnos a nosotros. Así como el ejemplo que Él nos ha dejado, así nosotros debemos de estar firmes y fieles a la obediencia a Dios. No importa la circunstancia, no importa que las cosas se estén volviendo difíciles, debemos de confiar en Él, debemos de confiar en nuestro protector y obedecer a lo que Él nos manda. Debemos de estar conscientes siempre de que este mundo, de que el enemigo no estará de acuerdo con que obedezcamos a Dios, con que sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Por eso las cosas no van a ser fáciles. Debemos de estar siempre conscientes de ello. Así que hermanos, también les animo, aunque hayan dificultades, sigamos obedeciéndole a Él. Sigamos obedeciéndole a la verdad, al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Y podemos ver también el sacrificio perfecto. Este Dios, volviéndose en carne, haciéndose hombre, es el sacrificio perfecto. Podemos verlo, Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Por tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor Jesucristo era el sacrificio perfecto para reconciliar la humanidad con Dios. Aquella humanidad que cayó desde el momento que Adán pecó. Aquella ruina que acarreamos por el pecado de Adán. Y no solamente por esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, sino que somos culpables directamente también. No por haber heredado la naturaleza pecaminosa simplemente, sino porque mi culpa está también sumada ahí. Yo soy pecador porque he mentido,
porque he desobedecido a Dios, porque he robado, porque no he acatado lo que Dios manda, porque he fallado al blanco, porque no he acertado a lo que Dios manda a que hagamos, cómo debemos comportarnos. Todos fallamos, pero por medio del Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, estamos siendo reconciliados con Dios. ¿Cuál es ese sacrificio? Ese sacrificio es que el Señor Jesucristo murió en una cruz, donde derramó su sangre, donde después fue sepultado y resucitó al tercer día victorioso. Ese es el Evangelio. Ahora Dios nos manda que obedezcamos a Él y que aceptemos ese sacrificio del Señor Jesucristo, que aceptemos nuestra culpabilidad y que hagamos nuestro el regalo de la salvación. Esa es la solución que nosotros tenemos para poder reconciliarnos con Dios, para poder entrar al cielo. Y aquí vemos al Señor Jesucristo como Dios. Como decíamos desde el inicio, el Verbo haciéndose carne. Pero también el Señor Jesucristo se convirtió en hombre. También tenía necesidades. También sentía hambre. Y lo vamos a ir abordando. Vamos a ir viendo al Señor Jesucristo como hombre. Y vemos en Hebreos capítulo 5, versículo 8, que nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Podemos ver aquí al Señor Jesucristo, aún en esas circunstancias tan difíciles, obedeciendo. Aún pasando por todo ese dolor, obedeciendo. El Señor Jesucristo era como nosotros, hombre, sentía dolor. Él sintió el látigo de los romanos. Él sintió el desprecio. Él sintió los clavos. Era totalmente hombre. Era el sacrificio perfecto. Dios mismo convertido en uno de nosotros para salvarnos a nosotros, pasando por todo lo que nosotros debíamos pasar, para salvarnos de una condenación eterna. Él sintió todo este sufrimiento, y no por ser Dios es que Él tuvo o pudo resistir todo esto. Él lo sintió como uno de nosotros, como un hombre, aunque nunca abandonó su deidad. Cuando el Señor Jesucristo pisó esta tierra, Él era 100% hombre, 100% Dios. Lo vemos con la naturaleza obedeciendo a su mandato. Lo vemos con los milagros que Él hacía. Pero Él nunca utilizó ese poder para minimizar el dolor. No utilizó ese poder para minimizar todo lo que estaba pasándole. Él lo sintió, Él lo sufrió. Él llevó la cruz como un hombre y fue crucificado como un hombre. Y obedeció al Padre como un hombre. No escatimó ser el Hijo de Dios. Él vino a obedecerle aquí. Ese es un gran acto de amor. Ese es un gran acto de obediencia. Y es un gran ejemplo para nosotros. Podemos ver también
la actitud que tenía el Señor Jesucristo. Una actitud que nosotros debemos de tener. Vamos a verlo en Juan capítulo 4, versículo 34. Vamos a buscar Juan capítulo 4, versículo 34. Nos dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la actitud que mi Señor Jesucristo tenía. Esa es la obediencia que Él tenía. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Le está diciéndolo el Señor Jesucristo. Esa es la actitud que Él tenía. Hermanos, nosotros debemos de tener una actitud igual a la de nuestro Señor, sabiendo que lo primero es hacer la voluntad del Padre, obedecerle a Él. Hacer su voluntad es obedecerle al Padre, es escucharle desde abajo, sabiendo cuál es nuestra posición abajo, escuchar y obedecer al Padre, aquel que está en una posición superior a la nuestra, obedeciendo, haciendo su voluntad. Esa es la actitud que el Señor Jesucristo tenía en cuanto a la obediencia, hacer la voluntad de su Padre. Y vamos a ver también en Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esa es la actitud del Señor Jesucristo. Repitamos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesucristo cumplió todas las escrituras. Ese es un ejemplo de obediencia. Esa es su actitud. Yo he venido a ese mundo, dijo el Señor Jesucristo, a cumplir lo que está escrito de mí, a que se haga tu voluntad. Se está refiriendo al Padre, diciéndole eso. Esa es su actitud. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Queremos hacer la voluntad del Padre o solo lo decimos? ¿Queremos cumplir lo que está escrito en las Escrituras, en la Biblia, que nosotros tenemos, que nosotros leemos? ¿Queremos cumplir los mandatos como creyentes que tenemos aquí? Queremos hacerlos, queremos obedecer al Padre, queremos hacer la voluntad del Padre. Esa es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros y tener la actitud de hacerlo, de cumplir su voluntad, de obedecerle. No podemos decir, bueno, yo voy a obedecer lo que se me hace más fácil. Bueno, yo voy a obedecer porque no es tan difícil hacerlo. Vemos en los primeros versículos el Señor Jesucristo diciendo que su alimento, su comida, era obedecer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Difícil sería que nosotros digamos lo mismo. Voy a dejar de comer por hacer la voluntad del Padre. O me voy a sentir satisfecho simplemente haciendo la voluntad de mi Padre, aunque no coma, aunque no tenga alimento. Sentirme totalmente confortado al hacer la voluntad de mi Padre bajo cualquier circunstancia. Y vamos a ver en Lucas también, Lucas 22, 42, que nos dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
un ejemplo claro del Señor Jesucristo, queriendo hacer la voluntad del Padre. En ese momento tan difícil, en aquel momento cuando Él sabe que la hora de gran sufrimiento se está aproximando, que ya va a ser el momento cuando Él va a ser llevado a esa cruz, donde todos los pecados del mundo fueron puestos sobre Él, para que se pagara el precio, como lo dicen las Escrituras, porque la paga del pecado es la muerte. Así nos dice, tenía que morir por nosotros para salvarnos. Y sabía que esto no iba a ser algo fácil. En ese momento, cuando Él estaba en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, sintió toda la ira del Padre. En ese momento, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese sufrimiento, aquel hijo que nunca se había separado de la presencia de su Padre, está sintiendo la ira del Dios vivo. La ira que estaba castigando el pecado, no de Él, porque Él era perfecto, nunca cometió un pecado, sino los pecados del mundo que Él llevó por nosotros. Aquel castigo que merecíamos nosotros. Pero aún así Él le dice al Padre, que se haga tu voluntad, que sea como tú mandas. Yo voy a obedecer. Él obedeció. Aquí es lo que vemos en estos versículos, una obediencia perfecta al Padre. Igual como nos manda la Biblia, pidiéndole a Dios, el único que nos puede dar algo, pidiéndole que si era posible pasar esa copa de Él, pero que se haga tu voluntad, la voluntad del Padre. Él sabía que tenía que ser así, que Él tenía que padecer por todo ese sufrimiento, que tenía que hacerlo, y obedeció. Siendo Dios, decidió obedecer al Padre. Decidió obedecerle en todo momento. Esa es la actitud que muestra el Señor Jesucristo ante situaciones extremas, ante situaciones difíciles. Obedecer, cumplir la voluntad del Padre en todo momento. Esta es la perfección que podemos encontrar en contraste con la imperfección que mostró Adán al pecar. Aquella ruina que trajo Adán y esta salvación, esta perfección que trae el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, siéndonos o haciéndonos justificados delante de Dios. Pero continuamos viendo el contraste que hay con este primer hombre, con Adán. Y vamos a primera de Juan, versículo 2, 16, que nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vemos aquí, por lo cual fracasó Adán y Eva en el mandato que le dio Dios. No comerás de este árbol. Un árbol prohibido, un fruto prohibido. Fracasaron por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Suena un poco difícil, suena un poco ilógico hablar de que Adán y Eva tenían todo un huerto con muchos árboles deliciosos,
para comer, que estaban satisfechos, que no estaban pasando hambre, pero cayeron desobedeciendo solo por un fruto, por puro placer, porque no había una necesidad por el cual comerlo, simplemente por los deseos de la carne, simplemente por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. El fracaso de Adán y Eva fueron bajo condiciones ideales para ellos. Lo tenían todo, por así decirlo. Y siendo cierto, lo tenían todo. Comida, felicidad, todo. Bajo esas condiciones, ellos desobedecieron. Pero Jesucristo es un caso diferente. El Señor Jesucristo obedeció bajo condiciones extremas. Y vamos a verlo. Jesús, después de estar 40 días sin comida, Lucas capítulo 4, versículos 2 y 4, nos dice: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Recordemos, él era hombre también, sentía hambre, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Circunstancias difíciles. El Señor Jesucristo, sintiendo hambre, le dijo que no a la tentación del diablo. Adán y Eva, bajo condiciones ideales, teniendo muchos árboles, muchos frutos de los cuales podían comer, se dejaron llevar por los engaños del diablo y desobedecieron. El Señor Jesucristo, pasando hambre por 40 días, obedeció a Dios. Aquí podemos ver el ejemplo más grande, la perfección. Por eso es que Él merece toda la gloria y honra. Hermanos, para nosotros como personas, como seres humanos, sería fácil reconocer a alguien que ha robado algo por hambre, porque sabemos que es algo difícil. Podríamos reconocer que alguien robe algo por necesidad y quizás tratar de tomarlo más suave. Pero el Señor Jesucristo, aún bajo las necesidades que tenía, bajo el sufrimiento, el hambre, nunca desobedeció a Dios. Este es el ejemplo más grande que tenemos. Nunca desobedeció al Padre. Gracias, porque tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador perfecto. Gracias a Él, nosotros pudimos ser salvos. Gracias a su actitud, gracias a que Él obedeció al Padre en todo momento, es que nosotros pudimos ser salvos. Solo mediante Él podemos entrar al cielo y gozar de esta salvación. Amigo, usted que nos escucha, usted que está poniendo atención en este momento a este mensaje, déjeme decirle, entréguele su vida al Señor Jesucristo. Este ser perfecto, nuestro Dios, el que murió por nosotros, el que nos rescató de nuestra ruina, ese que entregó su vida,
Entréguesela a Él, acéptele como su Salvador. Porque si usted no decide aceptarle a Él, si usted no decide obedecer al Evangelio, tendrá que pasar por una condenación eterna, donde será el crujir de dientes, donde habrá el lloro, donde el gusano nunca muere, allá en el infierno, pagando por sus pecados, porque no quiso aceptar que el Señor Jesucristo ya los había pagado por usted. Y para terminar, solamente quiero ver este contraste que hay entre el hijo de Adán, los hijos de Adán, y lo que tenemos los hijos de Dios. En Adán lo que hay es ruina, pecado, muerte, separación de Dios, desobediencia, juicio. Y lo que tenemos en Dios es rescate, justicia, vida eterna, relación con Dios, obediencia, salvación. Para terminar, vamos a ver esto con la Biblia. Solo uno de ellos que nos dice en Romanos 5, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Que Dios nos bendiga con su palabra.